Sí, señor. Entonces, bueno, profe, sí, y a todos los doctores arrancamos. Sí, profe, yo creo que ya podemos ir comenzando como 24. Bueno, Listo. el tema del Guillain-Barré es para nosotros muy importante en rehabilitación. Eh, Inicialmente, la descripción se hizo o de manera oficial en 1916. Fueron dos soldados de la Legión Francesa y los doctores Barré y Guillain y el doctor Strull hicieron esa descripción, pero eso ya desde 1825 venían haciendo muchas descripciones sobre el tema. Eh, Posteriormente, en 1927 es cuando empiezan a usar el tema de síndrome de Guillain-Barré y eliminan de la historia al doctor Strull, que era un neurólogo, quedó solo como Guillain-Barré. Los primeros criterios los hizo el doctor Guillain en 1930 aproximadamente y de ahí ha ido evolucionando el concepto. Básicamente el Guillain-Barré es una parálisis arrefléxica aguda con aumento de las proteínas sin aumento en la celularidad del líquido cefalorraquídeo. Esa es la definición inicial. Posteriormente se ha venido cambiando y ampliando el concepto y se le considera ahora una polirradiculitis inflamatoria de mediación autoinmune y que compromete no solamente el sistema nervioso central, sino también el sistema nervioso periférico. Su curso usualmente es progresivo, inicia entre el 1 y 28 días, de evolución es monofásico y puede llegar a ser recurrente en escasos casos, menos del 7%, y el pico de la recurrencia es alrededor de 7 años. La mortalidad varía entre el 1 y el 10%, generalmente alrededor del 5%, y es un generador, a pesar de que la sobrevida ha aumentado con los cuidados intensivos, la sobrevida con discapacidad llega al 20%. Más frecuente en hombres en una proporción de 1,7 a una mujer, y su prevalencia es de 0,89 a 1,89 por 100.000 personas. El riesgo va incrementándose con la edad. El interés creció en 1976 sobre el tema por una gripe porcina, se generó una vacuna en los Estados Unidos y después hubo una epidemia, llamémoslo así, de Guillain-Barré asociada a la vacunación. También se ha visto epidemias relacionadas con vacuna de la rabia porque los cultivos eran hechos en células de cerebro de ratón y eso presentaba una inmunidad cruzada. Alrededor de 2/3 de las infecciones de Guillain-Barré están relacionadas con un antecedente infeccioso. El principal de ellos es el Campylobacter jejuni, en un 30%, y uno muy importante, el citomegalovirus. También hay muchas otras cosas como el VIH, la influenza, la hepatitis, y en este momento el SARS-CoV-2 está relacionado con el Guillain-Barré, que ahora más adelante veremos. En la epidemia del Zika entre el 2014 y el 2016 se vieron las variantes de Aman y de la polineuropatía inflamatoria. En el mundo fue más frecuente la variedad de Aman, mientras que en Colombia los estudios mostraron que fue más frecuente la polineuropatía desmielinizante. Hay diferencias en la presentación del Guillain a nivel regional, a nivel de continentes y formas de presentación también varían. E incluso el Guillain-Barré puede ser el inicio de una forma de polineuropatía desmielinizante crónica. Dos formas de Guillain-Barré que las voy a comentar muy rápidamente para tenerlas en cuenta son el Miller-Fisher, que se empezó a reconocer como un síndrome en 1956, que se caracteriza por oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, y el Bickerstaff, que tiene la misma oftalmoplegia, ataxia, pero tiene trastorno de conciencia. Estas dos, el Bickerstaff y el Miller-Fisher, eran dos de los que eran considerados en la clasificación inicial de Guillain-Barré, el uno como la forma mesencefálica y la otra como la forma con alteración del estado de conciencia. ¿Qué se sabe de la fisiopatología? De las dos formas principales, que es el compromiso desmielinizante y el compromiso axonal, la forma de compromiso axonal ha tenido más avance en el estudio y ahora lo vamos a comentar, mientras que la forma desmielinizante, que es muy frecuente y que fue la forma inicial, ha tenido un menor desarrollo en el conocimiento de qué es lo que pasa. En la gráfica que vemos, en el cuadro A, en la parte superior, vemos una neurona motora con antígenos que se pegan a la mielina y ellos pues sufren el ataque de los anticuerpos, se activa el complemento, se activan los macrófagos y los macrófagos vienen y lesionan la mielina.
En la parte de abajo, esto es tomado del doctor Yuki Nobuhiro, vemos el daño a nivel de los nódulos de Ranvier, y allí se fijan los anticuerpos a los gangliósidos por inmunidad cruzada. En este compromiso se altera el nodo, la región paranodal y la región yuxtaparanodal, o sea, lo que está por debajo del borde de la mielina, y hay una lesión y hay un compromiso de los canales de sodio, de los canales de potasio dependientes de voltaje. Después de esto viene una inflamación, viene activación del complemento y los macrófagos terminan lesionando el axón. Esta parte es bien interesante, son estudios del 2012 hacia acá, y tiene que ver con la fisiopatología de las lesiones axonales por compromiso cruzado con los antígenos del Campylobacter jejuni. Miremos al lado izquierdo, el gangliósido M1 está compuesto por, perdón, quito estos mensajes, ya. Está compuesto por oligosacáridos, tiene galactosamina, N-acetilgalactosamina y unas cadenas de ceramidas. Inmediatamente debajo está la forma de los oligosacáridos que tiene el Campylobacter jejuni, y ustedes ven que es exactamente igual, excepto por la cadena de las ceramidas que lo complementan. Al lado derecho de la pantalla está la forma que tiene el Campylobacter jejuni con los gangliósidos M1, D1, T1 y D1. La M, la D, la T y la D corresponden así, son monosacáridos, disacáridos, trisacáridos y tetrasacáridos. Vemos abajo en donde dice infección, ahí estoy ampliando, cómo los gangliósidos M1 y D1 están muy presentes a nivel de la raíz anterior y de la terminal nerviosa, y son los responsables entonces de causar la neuropatía axonal motora, mientras que los gangliósidos de Q1 están presentes en los oculomotores, en la tróclea y en el abducens, y también en los usos neuromusculares, y ellos van a ser responsables de la oftalmoplegia táxica y del Miller-Fisher. Aquí vemos una clasificación de acuerdo a la presencia de anticuerpos contra esos gangliósidos. Vemos que en la forma clásica desmielinizante no hay anticuerpos o son muy pocos, al igual que en la variante de diplegia facial con parestesias, mientras que las neuropatías axonales y en lo que es Miller-Fisher y Bickerstaff sí se presentan presencia de anticuerpos. Este es un estudio que ya desde el año 2001 hacía referencia a esto, y vemos cómo las diversas variantes de Guillain-Barré constituyen algo que se llamó en su momento el síndrome de anticuerpos contra los gangliósidos Q1b. Aquí lo que quiero es explicar cuál es la fisiopatología por la cual se produce la reflexia. Esto es por el daño de las fibras aferentes 1-alfa y 2 que afectan el uso neuromuscular y el reflejo, generando el daño de la fibra aferente, y por lo tanto queda desconectado el uso neuromuscular y se produce la reflexia. Una variante del Guillain-Barré es una forma arrefléxica. Es bien interesante porque inicialmente nosotros considerábamos que primero solo era un compromiso periférico y que segundo iba asociado siempre y por reflexia al ser un compromiso de la segunda neurona. Pero se ha visto que hay casos de Guillain-Barré con presencia de hiperreflexia y son más frecuentes en la variedad de la neuropatía axonal motora. Estos casos generan menos discapacidad, debe hacerse un diagnóstico diferencial de una mielopatía, y se dan porque hay una preservación del arco sensitivo con compromiso parcial de la vía motora, y se ha encontrado que las neuronas inhibitorias espinales del tracto córtico-espinal están afectadas, produciéndose ese compromiso a nivel de la primera motoneurona por esa vía. ¿Qué ha pasado con los estudios de neurofisiología? Vamos a hacer una referencia muy rápida sobre esto. Inicialmente, hasta los años 60, se consideraba que el Guillain-Barré era principalmente un compromiso desmielinizante,
Posterior a esto, a principios de los 80 se describen las primeras hacia el año 82, las variantes axonales, y se empiezan a hacer los criterios para diferenciar los dos tipos, las variantes desmielinizantes, las variantes axonales, y entre las variantes axonales aparece después el AMSAN, que es la variedad de neuropatía axonal sensitiva motora aguda. ¿Cuáles son los conceptos más recientes que el doctor Rubén Cárdenas nos expuso hace un par de meses? Y es la falla en la conducción transitoria, y es algo que el doctor Uncini ha venido trabajando en los últimos años con unos nuevos criterios desde el 2014, que reforzó en el 2018, y tiene que ver con considerar la falla de la conducción transitoria que se presenta en los casos de neuropatía axonal, que puede considerarse como un bloqueo parcial, pero que revierte rápidamente y no hace los cambios de un desmielinizantes. Esta ha sido la evolución de los criterios del Guillain-Barré desde 1938, pasando por el 78 después de la pandemia, y ha venido los criterios de Asbury, de Haden, de Hughes. En el 2010 salen los criterios de Brighton. Brighton no es un autor, sino es una ciudad de Inglaterra, que ellos desde el año 76 se ocupan de hacer seguimiento a las vacunas y de prevenir o identificar casos relacionados de Guillain-Barré con la vacunación. Los últimos criterios que han tenido más relevancia son los de Uncini del 2014. Estos criterios que vemos en esta diapositiva son netamente clínicos. Ellos hacen el énfasis que antes, como los criterios de Asbury, que eran clínicos de líquido cefalorraquídeo y de electrodiagnóstico, ahora el predominio son los criterios clínicos, básicamente, considerando que hay muchas poblaciones que no tienen acceso a líquido cefalorraquídeo estudios o estudios de electrodiagnóstico, y por el contrario se debe basarse en los criterios clínicos. Sin embargo, que el tener acceso a los medios complementarios pues nos va a servir para ratificar la fisiopatología básicamente. En esta nueva clasificación se divide en dos grupos, el Guillain-Barré y el Miller-Fisher. En el Guillain-Barré se clasifica en patrones de debilidad, no hay ataxia, no hay compromiso de hipersomnolencia, mientras que en el Miller-Fisher ahí están todas las variantes, la mayoría de ellas axonales, con unos variantes que son oftalmoplégicas, atáxicas y las que comprometen el estado de conciencia básicamente. El Guillain-Barré debe establecerse diagnóstico diferencial con entidades muy frecuentes para nosotros como la miastenia gravis, miopatías, compromisos por toxicidad de medicamentos, porfiria, que aunque es rara, de vez en cuando se puede ver alguno que otro caso de porfiria. El Bickerstaff y el Miller-Fisher se deben diferenciar de la miastenia, del ACV y de la encefalopatía de Wernicke, que son muy frecuentes. Ya otras formas, como la paraparética del Guillain, que es solo compromiso de los miembros inferiores, se debe descartar una plejopatía, una neuropatía diabética, que son mucho más frecuentes. A nivel de la evaluación funcional, los criterios que más se utilizan son estos que vemos aquí, los de Hughes, que son del año 2007. Básicamente es una escala en la que se mira la movilidad del paciente, la dependencia o la permanencia en cama o silla de ruedas, y el requerimiento de ventilación mecánica. Y hay otra escala que suma la discapacidad al medir y asignar un valor a la funcionalidad de miembros superiores y miembros inferiores. Además, otras escalas se pueden aplicar como el FMI. En cuanto al pronóstico, también se ha avanzado. Hay estudios del 2006, por ejemplo, de Konigsberg, donde se mira la edad del paciente, la presencia de diarrea y la discapacidad para un pronóstico a los 6 meses de marcha. Estudio del 2010 en el que se miraba si la debilidad facial o vulvar y la fuerza muscular de 12 grupos medidos tenía que ver con el requerimiento de ventilación mecánica. Y lo último, que este es un estudio del año pasado, donde hay unos indicadores de mal pronóstico el primer día. Si el paciente al ingreso tiene hiponatremia, nos puede estar indicando un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, y es un indicador de que hay un compromiso central. Igual si hay hipoalbuminemia, porque se ha visto que la albúmina
es como un catalizador de los radicales libres del ROS y cuando está baja tiene un mal pronóstico. Al igual si hay un aumento en las proteínas del líquido cefalorraquídeo porque ha pasado la barrera hematoencefálica y el pronóstico disminuye. Si hay pares craneanos comprometidos al inicio, hay un alto riesgo de ventilación, de requerir ventilación mecánica. Al primer mes vemos que son los mismos indicadores, excepto que ya se tiene en cuenta la edad y un indicador que es la relación neutrófilos-linfocitos como indicador de inflamación y la PCR aumentada que nos está indicando un compromiso inflamatorio importante. ¿Qué hacemos nosotros en rehabilitación? Primero, lo que más tiene evidencia es que debemos hacer un enfoque multidisciplinario, debemos partir de evaluaciones funcionales como en la escala de Hughes, el numeral 3 que tiene que ver con la marcha en un escenario asistido como una meta de rehabilitación inicial, la evaluación funcional de los miembros superiores, tener en cuenta esto que de este escrito de Wilson del año 2016, donde vemos cómo evoluciona el Guillain-Barré en términos de la infección, de anticuerpos y de la progresión de la enfermedad, donde vemos que hacia los 3 años se logra ya la estabilización del cuadro, disminuye baja la meseta y el cuadro se estabiliza, como vemos con los pacientes de ACV después de los 6 meses. Debemos tener en cuenta la prevención de deformidades, la fuerza a nivel distal de agarre y de dorsiflexión del cuello del pie, la disautonomía, porque es muy frecuente que se requiera marcapasos transitorios, manejo del tema urinario, de retención urinaria, de estreñimiento, prevención de trombosis venosa y el manejo pues, del dolor neuropático. ¿Qué evidencia hay del tratamiento? Lo que más se utiliza en este momento es la inmunoglobulina G, a dosis de 400 miligramos por kilo en 5 administraciones a lo largo de una semana, con una evidencia moderada de recuperación de la funcionalidad. Inicialmente hacia 1985 empezó el recambio plasmático y 1 o 2 años después se empezó a usar la inmunoglobulina. El recambio plasmático tiene la misma evidencia de recuperación o de mejoría en el tratamiento, pero tiene más complicaciones y es más difícil de administrar porque requiere todo un tema de manejo sanguíneo, anticoagulación y lo que se usa es un filtro, como lo vemos aquí, que separa las células de otros componentes de menor peso de la sangre. Entonces se extrae el plasma, se libera las células sanguíneas que se devuelven al paciente, mientras que el plasma con los componentes autoinmunes se le retiran del paciente. Se ha empezado a estudiar un medicamento, un monomodulador que es el eculizumab, conocido en el mercado como el Solaris, que actúa inhibiendo el complemento. Habíamos visto que la activación del complemento es uno de los mecanismos en las dos formas, tanto en la desmielinizante como en la axonal. Lo que hace el eculizumab es inhibir el paso del complemento del C5 al C5 activo para que no se fije a la membrana. Es usado en otras patologías, en Guillain-Barré se está empezando a estudiar. Sobre el uso de corticoides hay poca evidencia, hay incluso evidencia de que no sirven y que los corticoides retrasan la recuperación. Hay un estudio en el que usado con inmunoglobulina intravenosa presenta una ligera mejoría que solo en inmunoglobulina, pero eso es contradictorio, todavía no hay evidencia suficiente. Otros estudios, esto es una revisión sistemática del año 2020, donde hay otros elementos como interferones, factores de crecimiento, líquido cefalorraquídeo, incluso un poliglucósido de medicina tradicional china y el eculizumab, pero todavía no hay evidencia suficiente para usarlos. No se sabe si sirven o no sirven de manera contundente. El fasudil es un inhibidor de la quinasa. Se ha visto que disminuye la producción de interferón gamma y de interleuquina 4. También está en estudio. Esto es una publicación de finales del año pasado de los estudios en animales en que van, donde hay básicamente modulación de citoquinas y de complemento, y este es en humanos, donde está el eculizumab, otros inmunomoduladores e interferones. ¿Qué sabemos ahora con respecto al coronavirus?
El coronavirus produce compromiso neurológico como familia. Estas variantes, el OC43, el 229, el MERS, el SARS, producen encefalomelitis y otras expresiones de daño neurológico. El SARS-CoV-2 produce síntomas neurológicos como cefalea, mareo, mialgias, anosmia, encefalitis, ictus. Y esto es muy importante porque de lo que más produce son ACVs. Y entre las cosas que produce síndrome de Guillain-Barré. Y es el que nos vamos a ocupar. Algo muy interesante son las teorías por las que se cree que está produciendo daño. Hay una teoría hematógena que pasa la barrera hematoencefálica o vía linfática, pero esta que me parece muy interesante es una diseminación retrógrada desde terminales nerviosas llamada ruta transináptica retrógrada, que a través del compromiso pulmonar y a través de nervios, el virus va migrando y asciende por el tracto solitario y llega hasta el sistema nervioso central, donde hay también receptores de ECA2 y eso asociado al síndrome hiperinflamatorio produce un daño neurológico importante. Aquí en la pantalla vemos el primer caso reportado de Guillain-Barré, una mujer de 61 años que había estado en Wuhan hacia el 23 de enero de este año, que presentó inicialmente un cuadro de debilidad en las extremidades, con un líquido cefalorraquídeo con celularidad normal, con aumento en las proteínas. La neuroconducción al día quinto mostraba una variedad desmielinizante. Vemos en la tablita que tenía unas latencias prolongadas de tibiales, del peronero derecho, perdón, y ausencias de ondas F. A los 3 días después de iniciar la inmunoglobulina y de empezar el manejo del Guillain-Barré, empezó a hacer fiebre, tos y los síntomas del coronavirus. Esta paciente fue tratada con antivirales. Este Arbidol que vemos ahí es un medicamento que solo está presente en China y en Rusia, es de producción ruso, y se usa para la influenza. Esta paciente evolucionó favorablemente. No se sabe si hubo una coincidencia o si fue un cuadro parainfeccioso, que los dos enfermedades estuvieran coexistiendo. Posteriormente, los italianos, con la experiencia que tuvieron, reportaron 5 casos en los que el coronavirus los síntomas de Guillain-Barré aparecieron después, como lo vemos en la gráfica de la derecha, en los puntos rojos, está el desarrollo de la clínica de la infección, mientras que las flechas son el cuadro del compromiso neurológico. Estos pacientes, interesante para nosotros, 2 tuvieron compromiso de ANSAN, o sea, compromiso sensitivo motor axonal, 1 tuvo neuropatía axonal y 2 compromiso desmielinizante. O sea, podemos tener todas las variedades. Aquí hay otros reportes de casos, pacientes de 65 años con ANSAN, pacientes con compromiso central con Miller-Fisher y polineurosis craneal. Otro paciente que estuvo muy de malas porque tuvo Clostridium difícil, tuvo el SARS y tuvo Guillain-Barré. Y este que es un caso posinfeccioso de Guillain-Barré, después de la infección por COVID-19. En conclusión, vemos que el COVID-19 puede desarrollar síntomas neurológicos de muchos tipos. Entre esos, los más importantes va a ser el tema del ACV y el tema del Guillain-Barré. Los múltiples mecanismos propuestos, todavía no hay certeza de cuál, pero este de la transmisión transináptica es bien interesante y muy importante para empezarlo a entender. Y difícil en algunos pacientes verificar, como en pacientes que estén ventilados, si lo que tenemos es un Guillain-Barré o una neuropatía o una miopatía de la enfermedad crítica. También habrá que ponerle cuidado a futuro si el compromiso es mayor postinfeccioso o es un tema parainfeccioso, y podemos ver todas las variedades desde la clínica del Guillain-Barré y los tipos de compromiso más frecuentes, axonales y desmielinizantes. Esto es lo que les tenía para compartir. Si hay preguntas, podemos mirarlas. Todos, silencio. Pregunta para el auditorio, no para... a veces al fisiatra en el cuidado intensivo lo interconsultan. Uno, incluso para el diagnóstico.
si el paciente tiene o no tiene Guillain-Barré. El error más común que yo he visto, o los programas, es el diagnóstico diferencial con la mielitis transversa. Y ahí puede haber problemas porque a veces las ondas F no salen y no se puede enredar con eso. Otro para determinar la necesidad de traqueostomía. Entonces mi pregunta ahí al auditorio es, digamos, un paciente en el día 6 de la enfermedad en la reunión, ¿cuál sería la guía para recomendar traqueostomía? ¿O todos los pacientes requieren traqueostomía? ¿O cuál sería la guía clínica o paraclínica? Pregunto. O sea, ¿se fueron todos? Profe, yo creo que ahí nos podemos ayudar. O sea, la escala de Erasmus que el profe Abel mencionó, que se utiliza para saber si el paciente tiene un pronóstico de caminata a los 6 meses, tiene una versión original que se hace con el paciente en las primeras 72 horas en urgencias, idealmente el primer día, para saber si el paciente requiere ventilación mecánica y o invasión respiratoria. Entonces yo creo que eso podría ser una forma en que nosotros nos podemos ayudar para definir, más allá de la evaluación electrofisiológica. Una es la indicación para ventilación, ¿no? Que eso es un tema que se ve más en urgencias, en la parte aguda, que nosotros pues casi no estamos en eso. ¿Qué paciente requiere apoyo ventilatorio? Entonces ahí hay un artículo, hay una revisión de Willy que dice que el paciente que tiene diaporesis ahí en la frente, que siente que ya los brazos están empeorando, eso es una cosa. Otro es el que ya está ventilado, si requiere traqueostomía, que eso generalmente se deben reunir en día 5º o 7º de la enfermedad. Y dice, bueno, esto va para largo, esto toca traqueostomía. Esa es la pregunta, ¿no? Que dejo ahí para que revisen. ¿Cuál es hay un artículo que ustedes nos comparten en la plataforma de las polineuropatías. Ahí hablan de los criterios que debería uno tener en cuenta a la hora de decidir si un paciente requiere o no requiere traqueostomía. Quieren que les comparto el artículo. Sí, exacto, porque hay unos clínicos y otros que se apoyan en electrodiagnóstico. Con eso uno va a decir definitivamente, paciente, mi recomendación es porque esto va largo y va a necesitar la traqueostomía. Entonces, eso es un tema interesante para revisar. Entonces, eso era lo único que iba a decir. Ahí dicen que, bueno, sí, ahí dicen que un descenso de la capacidad. No les diga porque no leen. Dijo el descenso y no diga más.